Ahora que nos vemos, hablemos. En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, estamos transmitiendo este programa por el canal 35.1 de televisión abierta y el canal 35 del sistema de cable local. Hoy hablaremos de los avances y retos desde la autonomía de las mujeres. Y tenemos dos invitadas que las voy a presentar brevemente, porque nos llevaríamos todo el programa platicando de todo el trabajo que han hecho desde el activismo. Primeramente, Mitzi Cristel Ruiz Flores. Mitzi es licenciada en Derecho con experiencia en juicios laborales y familiares. Ha trabajado en el Instituto Estatal de las Mujeres, fue visitadora adjunta adscrita a la tercera visitaduría de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y tenemos también a Edith Guadalupe Magaña Hernández, que también abogada, maestra en Derecho Laboral. En 2021 fue titular del área jurídica de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en el Estado. Aquí en Tabasco es activista y colaboradora con organizaciones de la sociedad civil como GIRE y México Igualitario. Pertenece a la Red de Abogadas Feministas en México y al colectivo Esmeralda de Tabasco. Perteneció a la Red Nacional de Defensoras de la Paridad, capítulo Tabasco, y actualmente es contralora en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Muchísimas gracias, Mitzi y Edith, por estar aquí. Me siento muy contenta porque toda la información que el día de hoy nos van a dar nos va a servir para visibilizar estos adelantos que hay y también reconocer la lucha de nuestras ancestras para tener los derechos que hoy tenemos, pero igual visibilizar qué nos falta por hacer. Y vamos a iniciar con el tema de la autonomía. La autonomía vista como esa capacidad para tomar las decisiones libremente y en condiciones de igualdad. Para empezar, yo quisiera poner muy en claro dos términos que nos va a ayudar a entender todo lo que es la igualdad, la perspectiva de género y por qué de estas luchas de reconocimiento a los roles, estereotipos que pues no permitan que haya una verdadera igualdad, una igualdad sustantiva, que es lo que se busca. Yo quiero iniciar con Mitzi. Mitzi, hay dos términos que siempre mencionamos, sexo, género, y he percibido que muchas veces lo toman como sinónimos. ¿Pudieras platicarnos acerca de ellos? Sí, claro. Fíjate que creo que es importante que comencemos desde ese punto, desde como una partida para comprender a lo mejor cómo nos encontramos hoy en el término de igualdad, cómo estamos actualmente en los ámbitos institucionales y en la sociedad. Entonces, cuando hablamos de sexo y género, son dos definiciones, dos conceptos totalmente distintos y que al final, si vamos adentrándonos a ellos, vamos viendo sus características y el por qué estamos hoy como estamos como sociedad. Entonces, cuando nos referimos a sexo, estamos identificando esta parte biológica, esta parte sexual que tiene la mujer y el hombre, es este órgano sexual que nos diferencia uno del otro y que obviamente esto pues está relacionado con las hormonas, con nuestros genitales y es lo que nos identifica o la persona se identifica de ese punto, ¿no? Y de esa forma naces, ¿de acuerdo? Ahora, cuando hablamos de género, es todo este constructo social, cultural, que nos va formando como personas, ¿no? Y que te vas identificando en lo femenino, en lo masculino. Y ahí ahorita vamos a adentrarnos a esto que tú comentabas muy puntual, los roles y estereotipos. Antes de pasar a eso, sí quisiera también mencionar en el apartado del sexo, bueno, también hay otras cualidades físicas, biológicas, donde también puede adentrarse el tema de la intersexualidad y yo creo que aquí también Edith nos puede abundar un poco más adelante en su participación, que sé que tiene un poco más de experiencia en esto, pero que también eso es importante reconocer, ¿no? Que una persona puede nacer con ambos genitales y demás, y entonces es importante visibilizarlo. Entonces, ya cuando hablamos del género, es donde vamos identificando cómo desde niñas y niños nos van pues educando, ¿no? ¿Qué es lo que le hace femenina entre comillas a una mujer? ¿Qué es lo que hace masculino a un hombre? ¿Y cuáles son las características? Yo creo que todas en las pláticas que en algún momento hemos dado, algún taller, algún
conversatorio como este, siempre hemos puesto como ejemplos muy básicos, ¿no? Que nos enseñan a las niñas en los colores, pues ya sabemos que el rosa, los niños el azul, los comportamientos, la forma de vestimenta, vestidos, pantalones en los hombres, la postura de sentarse, algo que a mí siempre se me señalaba, ¿no? De niña, bueno, siéntate con las piernas cerradas, no uses falda, no te subas a los árboles, solo se suben los niños. Entonces ahí viene esta construcción social y que aprendes en casa con las personas que formen tu núcleo familiar y que sabemos que hay diferentes tipos de familias. La familia que tengas, bueno, te va construyendo este comportamiento. Y en la sociedad, niñas y niños en la escuela, también en las calles, cuando antes se podía jugar un poco más. Sí recuerdo mucho cuando alguna vecina me decía, no te subas al árbol, eso es una actividad, un juego de niño. Entonces tú te vas adoptando y vas adentrándote a un cúmulo de que le podemos decir hasta instituciones de género, porque está la familia, está la educación, está la sociedad, está el gobierno, están los medios de comunicación y toda esta esfera te va educando, entre comillas, o te va adentrando a esto. Entonces, creo que aquí también podemos rescatar la parte de los roles y estereotipos. Los roles vienen siendo estas actividades que te asignan por el hecho de ser mujer u hombre, ¿no? Las actividades privadas son las que más se nos señalan a las mujeres y creo que todas hemos pasado en algún momento por a eso te debes dedicar o eso debes de hacer, ¿no? Y a los hombres siempre es la vida pública. Y yo creo que a lo largo de este conversatorio vamos a ir viendo del por qué. Entonces, esto es primordial para que podamos abundar la autonomía, en la parte que Edith maneja más, ¿no? La autonomía física, la autonomía en este caso de las mujeres en las tomas de decisiones también, y otros puntos importantes que vamos a ir desarrollando. Entonces, considero que es importante que vayamos analizando, y si me detengo pues vamos a abundar más, pero sí ir analizando el por qué nace o por qué tenemos estos dos términos y cómo hoy nos tiene a las mujeres sí en lucha, sí en trabajo, para salir adelante, para tener los puestos que sabemos que nos merecemos, porque tener ciertas áreas de desarrollo que antes no nos permitían, pero surge de ahí, de cómo nos va educando todas estas instituciones de género. Totalmente de acuerdo, incluso como hemos visto, lo acabas de decir, las mujeres en lo privado, el hombre en los públicos, que ya están dando cambios culturales. Esa es la buena noticia, que lo cultural no es estático, va cambiando, y precisamente ese es el motivo de estas teorías que surgen, que logran visibilizar las desigualdades y poder generar acciones para lograr una igualdad que no solamente quede en la ley, sino una igualdad sustantiva. Yo recuerdo mucho ahorita que decías en lo privado, hay una frase que nosotros hemos repetido en reiteradas ocasiones, lo personal es político, porque muchas veces en las reuniones en privado, porque no podías estar en lo público, nuestras ancestras empezaban a darse cuenta, ¿por qué esto? ¿Por qué no tengo acceso a esto? ¿Por qué? Y llegó un momento en que decían, no, eso es cuestión personal, el cuidado de los niños es cuestión personal, pero cuando ya se dieron cuenta de las implicaciones, se dieron cuenta también que lo personal era político y había que atender. Y aquí quiero ir a otro término que nos ha ayudado mucho en estos cambios que se han logrado, vienen de organizaciones de la sociedad civil, vienen también de la academia, de las investigaciones que se llevan a cabo, y uno de estas investigaciones o frutos que hemos tenido es la perspectiva de género, sí, que ha logrado impactos muy beneficiosos para el adelanto de las mujeres. Me gustaría, Edith, que nos hablaras de la perspectiva de género. Gracias, Esme, como te decimos de cariño, ¿verdad? Muchas gracias por brindarme el espacio y sobre todo la oportunidad de compartir con Mitzi, con quien ya también en otros foros, ¿no? Nos ha tocado departir o platicar sobre estos temas. Y creo que la importancia de hablar del género, de la perspectiva, porque al final si lo hacemos o dividimos, ¿no? Perspectiva es una manera de... El cómo veo yo, cómo lo ves tú, cómo lo puede ver cualquiera que nos esté escuchando en estos momentos. Y el género, como bien decía ahorita Mitzi, ¿no? Es ese constructo social, ¿no? Esa carga o no, dependiendo de quién estemos hablando,
que social, culturalmente, políticamente, económicamente, se atribuye más, ya sea a las mujeres o menos, ya sea a los hombres, ¿no? Y viceversa. Y creo que el hecho de que haya nacido la perspectiva es por una acción que realizamos, a veces muy poco, a veces mucho, ¿no? Todo depende de quién lo diga, y es cuestionar. Cuando empezamos a cuestionar por qué yo me tengo que quedar en la vida privada, porque yo me tengo que hacer cargo del cuidado de las hijas, de los hijos, de las personas adultas o de las personas mayores en casa, ¿no? Porque yo tengo que terminar hasta cierto grado la educación y no puedo continuar cuando mis aspiraciones son otras o mis sueños son otros, ¿no? Porque en la parte económica o en la parte de los bienes, ¿no? Las mujeres no son tan susceptibles a que sean heredadas o a tener esta masa de bienes ya por costumbre, ¿no? Sino acá los comportamientos son diferentes. Entonces la perspectiva de género es esa herramienta que nos ayuda a visibilizar hoy por hoy dónde están esas desigualdades, dónde encontramos esas faltas de oportunidad, y justo esta herramienta nos va a ayudar a comprender cómo generamos nosotras, cómo generamos nosotros espacios más equitativos, espacios más igualitarios, verdaderamente sustantivos. Porque una cosa es que el concepto, que se escucha súper bien, esté plasmado en una constitución política, y otra muy distinta es que se lleve a la práctica. Hoy lo comentaba con unas compañeras, los derechos humanos, y esta parte de la perspectiva de género tiene muchísima relación con ello, son una cultura de vida. Entonces, cuando tú te acostumbras a cuestionar todo este tipo de desigualdades, todo este tipo de situaciones que tú dices, bueno, pero es que siempre ha sido así. Sí, porque lo generalizamos, lo normalizamos. Entonces, cuando alguien llega y dice, hey, permíteme, fíjate que hay otra cara de la moneda, hay otra vertiente por la que podemos trabajar, ahí empieza a surgir esta teoría de la perspectiva de género, y que va a colocar todas estas líneas, que por ahí también hablamos de otro concepto, que es esa interseccionalidad, y es todas estas aristas que atraviesan, en este caso, a las mujeres, ¿no? Y hablando mujeres en general, porque si nos vamos también al tema de mujeres, podemos hacer la diferencia entre niñas y podemos hacer la diferencia entre adolescentes. Sí. Entonces ahí abrimos todavía más la perspectiva de género, el abanico de posibilidades, y de los objetivos primordiales de la perspectiva de género justo es lograr una sociedad equitativa, igualitaria, pero de manera real. Es decir, que estos derechos humanos se ejecuten, que no solamente estén en un documento, ¿no? Si tú le preguntas hoy por hoy a alguien, oye, ¿dónde encuentras tus derechos? En el artículo 1 de la Constitución, y dice que todas y todos somos iguales y bla, 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 ¿no? Sí, pero ¿cuántas veces esas pequeñas líneas, ese primer párrafo, se cumple? Entonces la perspectiva de género nos sirve para llegar ahí, a esa verdadera igualdad. Sí, tocas un tema importantísimo, Edith, porque cómo estos enfoques, esta perspectiva de género nos ayudan a entender que es importante el análisis de contexto en cada una de las situaciones en especial. Muchas veces está naturalizado todo, normalizada la violencia, pero cuando te das cuenta, desde el enfoque de los derechos humanos, desde el enfoque interseccional, que por ejemplo te permite ver cómo en una persona pueden converger múltiples discriminaciones. Sí. O sea, imaginemos una niña que está viviendo violencia, bueno, está en una situación de vulnerabilidad porque está en un proceso de desarrollo y crecimiento. Entonces hay una vulnerabilidad, pero aparte está sufriendo violencia. Entonces esta persona tiene una vulnerabilidad reforzada. Si nosotros utilizamos estos enfoques y hacemos un análisis de contexto y la ponemos en el centro de atención, es más probable que busquemos soluciones de atención más efectivas. Entonces, esto viene a permitirnos ver las cosas, y válgame la redundancia, desde otra perspectiva y entender el porqué de las cosas. Decías algo también muy importante que lo quiero retomar. Está en la Constitución, pero muchos de los cambios han sido a través de la justicia, a través de decisiones de amparo que se han venido avanzando en estos cambios,
cuando pues todavía están en procesos legislativos algunas situaciones que retomar, pero a través de la justicia se han logrado estos avances, como la misma necesidad de la perspectiva de género, que hoy tenemos hasta los pasos a tomar, y que hay exactamente hay un protocolo para juzgar con perspectiva de género que maneja las pautas a seguir. Entonces, es importantísimo todos los datos que ustedes nos dan para irnos haciendo una idea de a dónde debemos ir, a dónde debemos avanzar, y más quienes estén en la toma de decisiones, pues tomar en cuenta estos enfoques. Muy bien, vamos con otra pregunta que me encantaría escuchar. ¿Qué opinan ustedes? Mitzi, sobre la autonomía y la igualdad, ¿cómo las relacionas tú? Creo que van de la mano desde el momento en que las mujeres vamos identificando el por qué o cuáles son los aspectos en los cuales podemos ser autónomas, es que podemos hacer exigibles nuestros derechos. Entonces, creo que de ahí partimos, considero que de ahí partimos, ver qué es lo que yo quiero, quién soy yo, qué es lo que yo deseo hacer, qué es lo que yo quiero estudiar, dónde me quiero desarrollar, en qué ámbito me encuentro también de desarrollo, hasta en la zona geográfica. Hablaban ustedes también. Qué interesante eso de la zona geográfica. Sí. Vamos a ir a una pausa comercial, sí. Y ahorita, porque quiero que nos hables más. Claro que sí, con mucho gusto. Y este tema que tú mencionabas, Mitzi, sumamente interesante, la territorialidad. Ay, se me trabó la lengua. El territorio. A ver, explícanos. Sí, les mencionaba que el que profundicemos autonomía es importante hasta ubicarnos en la zona geográfica, en el territorio en el que estamos. Ahorita, antes de entrar ya a este espacio, platicábamos también de cómo es necesario, si yo estoy en Tabasco, cómo están los municipios, si estoy también hasta en el municipio de centro, en las colonias. No es la misma privilegio que puede tener una zona a otra para acceder a un servicio, para acceder a un derecho, y también ahí está la parte de la autonomía, ¿no? Entonces, ¿y cómo podemos ir desmenuzando esta parte? Me ha tocado también platicar, un ejemplo que quisiera dar aquí en otros espacios donde, por ejemplo, en una universidad del norte hicieron un pequeño estudio de cuántas mujeres hay en cada carrera. Y se identificó que son más las mujeres que han estudiado licenciatura, maestría y doctorado. Pero, ¿cuáles son esas carreras en las cuales las mujeres hemos tomado la decisión de estudiar? Y se encontró medicina, se encontró enfermería y se encontró, creo que ciencias sociales o derecho. Entonces, eso es una universidad del norte de la República y un estudio reciente. Hace 4 años, tomando otra estadística muy parecida a esta en un espacio con servidores públicos, me tocó que cuestionaran mucho este tipo de estadísticas y preguntaban, bueno, ¿por qué consideran que es importante hablar de esto si las mujeres ya se están viendo ahí arriba del porcentaje de los hombres? Bueno, pero si estás analizando qué carreras son, ahí viene la profundidad del estudio o el análisis. Y no importa que haya sido lo que yo les expliqué en el norte del país y esto acá en Tabasco hace unos años, sí es cierto que hay autonomía, pero qué tan importante es el trasfondo, el por qué tomaron la decisión para estudiar enfermería. Sabemos que son carreras muchas de cuidado, entonces por ahí nos vamos analizando cómo va el género influyendo en mi toma de decisión para estudiar una carrera, ¿no? Cómo muchas mujeres son influidas por quienes son sus tutores, madres o padres de familia, para estudiar, porque también ellas y ellos es lo que han venido aprendiendo. Entonces nos corresponde a nosotras identificarnos
analizarnos qué es lo que queremos hacer. Y siempre he respetado también esta parte de las mujeres que han decidido por voluntad propia hasta quedarse en sus hogares al cuidado de las familias, y considero que cuando es porque así lo desean, están en todo su derecho. Y es como las que deseamos estudiar, o las que desean viajar, o las que desean también, que más adelante se va a tocar el tema, no tener hijos o hijas porque prefieren desarrollarse. Todas estas decisiones son importantes dentro de la autonomía, pero desde la verdad, desde lo que yo identifico que yo quiero. Entonces, ¿y cómo lo relacionamos con la igualdad de género? Si nos vamos a la realidad, entonces, ¿cómo estamos viviendo las mujeres, un ejemplo, que deciden estar en sus hogares al cuidado y al trabajo dentro del hogar? Bueno, cómo ellas se topan con cargas de trabajo que muchas veces no son pagadas por las personas con las que ellas vivan, o sus compañeros o no de vida, ¿no? O, por ejemplo, las que trabajan fuera y aparte en casa, y hay una doble jornada laboral, empezamos con una desigualdad y doble o triple jornada. O las que se dedican solo a trabajar fuera, bueno, cómo se topan con la parte de el salario, que no es igualitario a la misma carga de trabajo, al mismo nivel jerárquico o a las tomas de decisiones. O si te dan acceso, si te pagan, pero estando ahí ya no puedes tomar cualquier decisión si no la consultas con ciertas personas. Entonces, en todos estos ámbitos podemos ver que puede haber una igualdad o una desigualdad de género, y que parte también de la autonomía. Indiscutiblemente, y cuando hay desigualdad es uno de los factores determinantes para que haya violencia, que puede empezar con una simple desconsideración y ahí va creciendo. Entonces, qué importante esto que nos explicas, y que también retomas la parte educativa, que es el medio idóneo para el empoderamiento de la igualdad y de los derechos humanos, como bien nos decía Edith. ¿Y tú cómo ves la autonomía desde tu expertise, Edith, con relación a la igualdad? Fíjate que ahorita que comentaba Mitzi este tema, hablando de la parte educativa, justo la semana antepasada creo que fue, que estuvimos celebrando el Día Internacional de las Mujeres en la Ciencia, de la niña, ¿no? Y tuvimos la oportunidad de escuchar a una compañerita que ahorita se me escapa un poquito su nombre, pero me impactó el hecho de que hiciera un pequeño ejercicio muy rápido, y era colocar la imagen de varios hombres científicos, y la mayoría los identificó súper rápido. Y entonces cuando fue y colocó imágenes de mujeres, o sea, fue lo más complicado que hubo en el momento del taller, ¿no? En el momento de la charla. Entonces, ¿eso qué nos lleva, no? De que estas desigualdades de las que comentábamos desde un principio, justo porque de repente la perspectiva de género sí nos va a llevar a identificarlas, ¿no? Y el no tenerla, el no trabajar con ese esquema de perspectiva de género, nos lleva a normalizar muchas situaciones que no están dentro de un tema de autonomía. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque esto sí es clave para que la autonomía, tal cual, relacionada con la igualdad de género, es clave para garantizar ¿sí? la disminución de estas desigualdades y el hecho de que haya oportunidades a la par, tanto para mujeres como para hombres. Yo lo viví y yo lo platicaba de repente con las compañeras, como hace muchísimos años intento entrar a una institución pública federal, hago todo el proceso, tuve la mejor calificación de todos los compañeros y compañeras evaluadas, y el único requisito por el que no pasé fue por el examen, que en ese entonces le llamabas de no gravidez, ¿no? Que es otro concepto que también ya se ha ido quedando en desuso, justo por estas teorías de género y estas teorías en el tema de la igualdad. Entonces, ¿por qué lo traigo a colación? Porque imagínate, la elección de ser mamá, ¿no? Me puso en una posición de desigualdad, a pesar de haber cumplido con todos los requisitos para poder acceder al puesto que en ese momento yo tenía aspiraciones. Entonces, esto tiene que ver con la parte de la autonomía. ¿Sí? Son tres vertientes. Hay una autonomía física, que justo es lo que estábamos comentando, que tiene que ver incluso con este rol cuando se decide ser madre, no por imposición, sino por una decisión personal, ¿no? Incluso hasta que implica otras cuestiones. La autonomía económica, que tiene que ver con el poder acceder a espacios en donde yo pueda ser mi propia, quien diga cómo manejo mis finanzas, que eso es otra parte importante, no nos educan de manera financiera, ¿sí? No nos educan para ser nuestras propias proveedoras, ¿sí? Entonces, eso también tiene que quedar muy en clarito en la mesa.
Y la última, que es la más común y la que escuchamos casi todo el tiempo, que es la toma de decisiones, ¿no? Entonces, sí hay que dejar muy, muy clara esta parte. No, excelente. Yo quiero retomar dos cuestiones que ustedes están mencionando. Tú dijiste las carreras que son las de cuidados, donde hay más mujeres. Otra cuestión, el STEM, las carreras STEM. Exacto. Hay más hombres que mujeres, también eso impacta mucho, y aquí voy en las cuestiones de violencia digital que les platicaba hace un ratito, que estuve la semana pasada trabajando con ese tema en Ciudad de México, y decía que los algoritmos que se manejan dentro de estas empresas digitales, por no decir nombres, no quería yo decir nombres, empresas digitales, muchas veces tienen sesgos de género. Por supuesto. Sí, y de pronto buscabas, me decía, ahorita ya se hicieron cambios, pero buscabas mujer pública y buscabas hombre público y el resultado era totalmente diferente. Entonces, ¿cómo, si logramos insertar la perspectiva de género dentro de estas materias STEM que también manejan todo lo que tenga que ver tecnología, pues podríamos ver también un avance en la igualdad, y eso es importantísimo. Vamos a continuar, y hay un tema que yo las he escuchado hablar y quiero que me platiquen cada una desde sus vivencias. Yo te he escuchado hablar, Edith, que hablas de la autonomía de los cuerpos. ¿A qué se refiere cuando hablamos de eso, de autonomía de los cuerpos? En palabras cortas, a la decisión, a ese derecho que tengo como persona para decidir en estas tres áreas de mi vida, ¿sí? En el hecho de que una ley, una norma, una costumbre no pueda estar o no pueda imponerme a mí una decisión contraria a lo que verdaderamente quiero. Y aquí retomo un poco lo que decía Mitzi, y es el autoconocimiento. Cuando nosotras sabemos a dónde queremos llegar, ya tienes el 50% avanzado. El otro 50% va a depender de muchos otros factores, pero de entrada saber el valor que tengo como persona, ¿sí?, que al final tiene que ver con otras estructuras que vienen desde casa, desde con quién me relaciono en la calle, en la escuela, en los distintos espacios en donde yo esté, ¿no? El cómo he aprendido a relacionarme con esas personas, el identificar cuando yo ya no estoy en un espacio seguro, cuando puede haber alguna situación que me pueda colocar en un momento de riesgo, y el tener una red, que para mí siempre ha sido lo más importante, una red que me pueda decir, ¿sabes qué? Creo que tengo dudas en esto, o sea, ¿ustedes cómo lo ven?, ¿no? Y no hablar desde los sesgos que muchas veces por otras cuestiones históricamente normalizadas pensamos que estamos haciendo lo correcto, cuando en realidad estamos dando un poco más, o quizás volviendo la situación que es no lo más práctico posible. Y hablar de autonomía, pues tiene que ver con derechos, necesariamente. Las mujeres o las personas tenemos implícitamente el derecho a la salud y a la reproducción. Eso es algo importante. Y hablarlo desde las escuelas, hablarlo desde los espacios públicos, en los espacios privados, de construir o tratar de que las personas que están a nuestro alrededor observen esta forma de educación de manera distinta. Ese es el reto para nosotras. Hablamos del acceso a servicios de salud seguros, hablamos de tener conversaciones sobre nuestra sexualidad que no necesariamente nos van a llevar a otros parámetros. Simple y sencillo es normalizar aquello que es normal, ¿sí? Porque al final somos seres humanos. Al principio lo mencionaba Mitzi, ¿cuál es la diferencia entre sexo y cuál es la diferencia entre género? El género se va construyendo con el tiempo. Y esa es la gran noticia, como tú decías, lo podemos deconstruir, o si tú quieres colocarle, reconstruir, ¿no? Como mejor nos acomode. El derecho a decidir sobre una maternidad, sobre un embarazo, ¿sí?, sobre el parto. Yo viví violencia obstétrica y no sabía que viví violencia obstétrica, ¿no?, en mis 2 embarazos. Entonces,
mantener a la población o mantener a las personas informadas es básico para la autonomía, ¿sí? Para que yo pueda ejercer mi autonomía. El uso de anticonceptivos o el uso de hablar de una sexualidad o educación sexual integral nos da muchísimo miedo. Hasta colocar el tema en la mesa y créanme que con esto nos llevaríamos 2 y 3 programas más, tan solo con el tema de la interrupción del embarazo y el tema de la educación sexual integral. ¿Por qué? Porque genera mucha polémica, porque todo aquello que no conocemos se nos hace a veces hasta complicado. El consentimiento y la libertad sexual. Esto es parte de tu autonomía como persona. No estamos hablando de mujeres y hombres, persona, ¿sí? La identidad y expresión de género. ¿Qué sucede cuando alguien se autopercibe de manera diferente a la generalidad? A mí no me gusta la palabra normal. Yo hablo de lo general, ¿no? ¿Hasta dónde es normal y anormal? Pues hasta donde tú consideres. Claro. Tú tienes un parámetro, ella tiene uno y yo tengo otro. Entonces, jugamos con eso. Y el autocuidado y bienestar. Ahí es una parte primordial, Esme, porque la mayor parte de veces no nos educan para nuestro propio autocuidado. ¿Qué sucede cuando tú te cansas? ¿Qué sucede cuando tienes la necesidad de decir, oye, espérenme tantito porque yo ya no puedo avanzar? Porque no necesariamente tengo que dar esa imagen de superwoman o de supermujer, ¿no? Y de heroína y de que todo lo puedo y de que al final yo no tengo el derecho a quebrarme o a sentirme mal o a sentirme diferente en ese instante, ¿no? Eso lo relaciona con otras cosas. Algo simple y sencillo, la menstruación. Exactamente. Un tema que no se habla. O sea, ay, no, debe estar en sus días. Y cuando tú escuchas eso, ya que estás de este lado y tú te quedas viendo a la persona y dices, wow, no comprendes hasta dónde es un proceso del cuerpo, ¿sí? Exacto. Físico, químico, hormonal, que es diferente en cada una de nosotras. Nosotras tres es diferente. Totalmente. Entonces ya desde ahí Totalmente. podemos hablar de autonomía. Oye, pero qué interesante. A mí yo retomo el aspecto de el consentimiento, porque cuando vemos en casos de acoso y hostigamiento sexual, que tocamos el tema del consentimiento, que espérame, si no es no, la famosa frase no es no, y de pronto escuchas a otras personas que vienen desde este aspecto cultural, el machismo, que consideran que el no tiene límites confusos, y no es así. El consentimiento no debe tener límites confusos y quitarnos esa de que quiso decir sí, el no es sí. Entonces, todo este aspecto cultural que es tan importante y y si no lo entendemos y si no lo establecemos y como en los protocolos que hay, pues también se puede generar violencia. Bueno, vamos a la siguiente pausa y ahorita regresamos. Continuamos y vamos antes de entrar con la siguiente pregunta, que es precisamente la toma de decisiones, yo les quiero platicar en la historia la relevancia de este tema de la toma de decisiones. Nosotros hemos oído hablar de las sufragistas, que son las que lucharon por el voto, que ese movimiento que inicia en Europa. Nosotros, yo siempre digo, cuando mi madre nació, las mujeres no podían votar, y hoy por hoy ya había una presidenta, la primera presidenta de la República. Pero cuando las sufragistas que pasaron a la historia con ese apodo, por decirlo, ellas decían, sí quiero el derecho al voto porque eso me va a dar la puerta, me va a abrir la puerta para que yo pueda luchar por otros derechos necesarios para el logro de la igualdad. Y de ahí viene la pregunta que te voy a hacer, Mitzi. Esta autonomía en la toma de decisiones, ¿qué me puedes decir sobre eso? Creo que es un punto importante para nosotras, que hemos tenido la oportunidad de desarrollarnos, algunas en el ámbito empresarial o emprendimientos, otras tanto en el ámbito de la educación, de la investigación,
de ser docentes también, y otras tantas que quizás hemos tenido la oportunidad de estar en algún cargo público de bajo mando operativo o alto mando, y en cada uno de estos espacios las mujeres hemos tenido retos, las mujeres hemos tenido que buscar ese camino para llegar. Me gustaría empezar en estos puestos de toma de decisiones, pero desde un ejemplo que quizás muchas de las mujeres que nos están escuchando puedan identificarse, como una mujer después de una, no sé si decir ruptura o pérdida, y que puede ser de pareja, puede ser de familia o puede ser una pérdida también, de un duelo. Cómo la mujer después de esto, de dedicarse ya sea a una pareja o un cuidado de una familia o una pérdida, tiene que tomar una decisión para desarrollarse en el ámbito económico y hacerse lideresa de sí misma. Muchas mujeres ese paso cuesta. Para muchas dar ese paso es doloroso, es una transformación interna y externa, y que si no tienen esa red de apoyo que tú mencionabas, Edith, cuesta mucho. Claro. Y es donde podemos ver, ¿por qué ella sí pudo? Si mira que se divorció, porque ella sí pudo, falleció su hijo, porque ella sí pudo, su familia se desintegró, y no hablando de pareja, ¿no? ¿Cómo pudo? ¿Y por qué la otra no? A lo mejor la otra no tuvo el privilegio de tener mujeres aguerridas a su lado, y que pueden ser amigas, pueden ser hermanas, primas, familiares, mamás, ¿no? Entonces el vínculo que tú tengas, o hasta hombres también, ¿por qué no hacerlos también parte de nuestros aliados? Entonces desde ahí vemos ya una posible desigualdad para poder desarrollar y salir adelante. Ahora, ya que cruzaste, ya que diste ese paso de transformación, te topas ahora con otra cara de la moneda o de la sociedad. Si me voy a la parte del emprendimiento, yo sé que ahorita hay muchos programas para beneficio a mujeres en cuestiones de emprendimiento, pero ¿a cuántas tienen este beneficio, este acceso? Sabemos también que hay mujeres que, aunque hayan estado en un círculo social de dinero, porque a lo mejor sus parejas eran el proveedor, muchas de ellas al separarse se quedan sin un beneficio económico para desarrollarse, y es otra cuestión difícil, y que pueden ser juzgadas y señaladas, y que les digan en algún momento, bueno, tú tuviste un círculo social de este tipo, no mereces un beneficio económico como las mujeres que están desde ese otro espacio, ¿no? Ahí podemos ver una posible brecha. Ahora, en las tomas, me mencionabas liderazgo en tomas de decisiones también, cuando ya estás en un puesto, hablando del ámbito público, es otro tope. Sí, cuando estás al frente, y creo que también Edith y yo lo platicamos en algún momento, no es lo mismo estar siguiendo instrucciones que darlas y ejecutarlas y solucionar. Como a las mujeres se nos señala más que a los hombres, como cuando hay un espacio donde han estado más los hombres en esos puestos y llega la mujer, tienes que hacerlo bien, porque eres mujer, porque tú no puedes tener el error. Entonces, esa es otra circunstancia que nos enfrentamos las mujeres, y que podemos ser señaladas por hombres, pero también por nuestras compañeras mujeres. Entonces, nosotras tenemos que romper con estos estigmas, con estos señalamientos, y por qué no buscar siempre soluciones para que la compañera que está al frente, y que no necesariamente tiene que ser mi amiga, puedo yo colaborar para que ella crezca, salga adelante. ¿Cómo puedo yo colaborar? ¿Cómo puedo yo brindarles herramientas? Ya vi que algo no está tan adecuado el del desarrollo, porque lo hemos platicado en otros espacios. ¿Cómo puedo yo colaborar para que esto mejore? Y es por el bien de la sociedad, es por el bien de las personas que se van a ver beneficiadas por un servicio público. Entonces, creo que son diferentes perspectivas y que se pueden perder en el aire, en la sociedad, pero que es importante ponerlas en la mesa. Sí, indiscutiblemente lo que tú nos manejas. Fíjense que yo trabajé un artículo precisamente viendo de esa participación
pero la participación política, porque para mí está la participación política a través de mecanismos electorales, pero también cuando estás en la toma de decisiones en puestos públicos también es una participación política. ¿Y cómo afecta? E hicimos una encuesta, pero nos fuimos a mujeres que estaban en puestos electorales y algo que manejaban, Mitzi, es eso, la autoexigencia, de que se sienten, ellas mismas tienen una autoexigencia porque ya llegaste, ahora ¿cómo le voy a hacer? Otro punto que tomas, igual, los hombres son grandes aliados, así como hay hombres, hay mujeres aliadas, pero también el hecho de que sea la mujer que esté enfrente o dando instrucciones o recibiendo instrucciones no significa que ya van a estar de acuerdo a todo lo que digas, puede ser que también tenga toda esta carga cultural. Entonces, yo siempre he dicho que en este camino para el logro de la igualdad, hombres y mujeres nos necesitamos. Y mientras se logre la igualdad, va a haber beneficio para toda la sociedad. Y otro dato muy interesante es que los países donde hay más desarrollo económico son los países donde hay mayor igualdad. O sea, está probado. En materia de cuidados, el Producto Interno Bruto, cuando se reconoce, crece porque se reconoce el valor económico y también la igualdad salarial y todos estos temas que ustedes han puesto sobre la mesa. Qué importante es la toma de decisiones. Y en este momento también qué importante es que estas representaciones de las mujeres, que hoy tenemos un avance, la paridad, pues también impacten en la agenda que ustedes están mencionando. Yo creo que eso es parte también de la autonomía, tener la titularidad y el ejercicio para decidir e impactar en la agenda de estos derechos humanos de las mujeres. Y hablando de derechos humanos, Edith, ¿cuáles son los grandes desafíos que tú percibes desde las áreas que tú manejas para el logro de pues sí, que estén los derechos humanos respetados y garantizados? Fíjate, Esbe, que ahorita que les escuchaba, yo tengo un listado, ¿no?, de estos desafíos, porque al final, muchos o pocos, así sea uno, es un desafío. Y creo que abonando a lo que decía Mitzi, también es empezar a trabajar dos conceptos que son completamente diferentes, y es la sororidad y el afidamento. ¿Sí? La sororidad no necesariamente tengo que ser tu amiga para ayudarte, porque a lo mejor ya estuve en tu situación, porque la comprendo, porque la entiendo, porque soy empática, ¿no? Y cuando hablamos de afidamento, justo es pasar esa barrera de la sororidad que muchas veces no encontramos en el resto de compañeras, ¿no? Y la importancia de incluir estos conceptos en el trabajo diario, porque esto es a conciencia. Cuando empezamos a ser conscientes de que hay algo que no está del todo bien, entonces, insisto, empezamos a cuestionar y las cosas por regla general van tomando otro curso, ¿no? Pero bueno, en el tema de los desafíos, un primer desafío, la violencia de género y los feminicidios. Sí, es un tema sensible, es un tema que colocarlo en la mesa implica no solamente decir el número de mujeres que desgraciadamente han tenido que perecer bajo esta última de las violencias como tenemos en esta escala, ¿no? La más grave, sino el hecho de que aunque existe un protocolo de atención para este tipo de situaciones o de casos, saber si está siendo efectivo, si desde las instituciones se están tomando los acuerdos necesarios justo para trabajar con una herramienta como perspectiva de género, quitar ese sesgo de quienes son operadoras, operadores de este sistema, ¿no? Y que es a quien realmente les queda esta parte de colaboración y de trabajo, porque al final es parte de su labor, ¿no? Las distintas violencias que todavía no son reconocidas. Hablamos de una violencia institucional, hablamos de una violencia laboral. ¿Cuántos casos, cuántas carpetas se han podido iniciar por violencia laboral? No se podría. ¿Por qué? Porque no está como un delito, ni tampoco la institucional, ni tampoco la violencia obstétrica, pero existe. Entonces eso es parte de un desafío. El que haya una división de poderes es para equilibrar estas situaciones sociales. Entonces, al final, quienes estamos de este lado, hacemos activismo social, no solamente en las calles, ¿no?, sino también
con los distintos espacios a los que acudimos y en los distintos trabajos en los que estemos, yo les llamo cachuchas, ¿no? Las distintas cachuchas que te pongas, justo es para visibilizar todo aquello que nos hace todavía falta, ¿no? La falta de acceso a la justicia y la protección integral. Lo hemos hablado, ¿no? Habrían algunas cosas que tendríamos que mover para que aquellas personas que han sido víctimas de un tema de violencia, y aquí también lo quiero hacer muy puntual, muy probablemente muchas lo hemos sido, pero no sabemos que era violencia, ¿sí? La brecha económica y laboral, esas desigualdades salariales, podemos haber llegado al mismo puesto, pero no ganamos lo mismo. Podemos tener las mismas responsabilidades o más, pero no ganamos lo mismo, ¿no? Puede ser que te hayan dado tal cual, el titulito, pero no todo lo que implica. Eso sí, las obligaciones sí, quizás no el tema de derechos. Esta sobrerepresentación en el trabajo informal, que es otra cuestión que también nos está pegando muchísimo, el ascenso y liderazgo en empresas y en la vida política. Recordemos el proceso electoral pasado, y tú lo comentabas hace un ratito, ¿no? ¿Cuántos casos de violencia política en razón de género se dieron y qué tan graves fueron? Que esa es otra vertiente. El acceso a la educación y a la salud. Ojo, esta barrera que todavía hay en el caso de niñas, niños, adolescentes. El cómo bajar esa información, esa responsabilidad social que tenemos, madres, padres, persona que tenga su cuidado a esa niña, ese niño, a ese adolescente, ¿sí? El colocar a la persona en el centro, no nosotras como adultas, tratar de empezar a entender que su perspectiva y su forma de ver las cosas es completamente distinta y por ende la ejecución de sus derechos también. Estas maternidades impuestas, recordemos que bueno, nuestro país ha sido progresista en muchas cosas y tú lo decías hace un momento, a golpe, nosotros le decimos a golpe de sentencia, ¿no? Porque utilizamos esta figura que para mí es noble, contrario a lo que se pueda decir afuera, para mí sí es noble, la figura del juicio de amparo, para mí es noble, o sea, es de los conceptos más favorecedores que tiene nuestra legislación. Y a través de esa figura hemos logrado muchísimas cosas, ¿no? Entre ellas, el desvirtuar o darle importancia a lo que es el matrimonio infantil, que a lo mejor por usos y costumbres se sigue llevando a cabo en otros espacios, pero que también es una barrera, una realidad, ¿no? El obligar a una niña a contraer matrimonio. Y ni siquiera por una cuestión propia sino más hasta por cuestiones económicas. La participación política y la toma de decisiones, esa exigencia en el hecho de que si soy mujer, yo tengo que ser, yo no puedo tener errores, ¿no? No se me juzga de la misma manera. Yo tengo que llegar con maestría, doctorado, postdoctorado y diplomados. Y se ven las estadísticas. Y yo no sé qué tantas otras cosas más para que la persona considere que yo sí puedo desarrollar ese papel, ¿no? Si yo sí puedo tener ese puesto, yo sí puedo acceder a ese espacio. No es lo mismo que se exige del otro lado, ¿sí? Y hay un error, mira, es muy común. Para eso querían llegar, ¿no? Entonces, a veces las críticas que enfrentamos no son acordes con la realidad que vivimos. Y eso sí me gustaría dejarlo en la mesa. Esa persistencia de estereotipos que lejos de colaborar, legitiman una cultura de desigualdad, ¿sí? El hecho de que nos exijamos todavía más que el resto de las personas no nos hace de alguna manera conscientes de trabajar sobre la igualdad, muy por el contrario. Hemos hecho el ejercicio con otras compañeritas, cuando les preguntas en las escuelas, ¿no? ¿A ti qué te gustaría hacer? ¿Cuántas veces te dicen, yo quiero ser presidenta, yo quiero ser gobernadora, yo quiero ser diputada? Hoy lo escuchamos más, pero eso es producto de todo esto que estamos haciendo. Totalmente, ¿no? de acuerdo. Entonces vamos a, híjole, hay tanto que decir. Bien decíamos que era de 2 horas el programa. Ya para cerrar, un desafío, dime, porque se nos va el tiempo. Quisiéramos, no, está excelente, interesante. Todo lo que mencionó Edith, todos estos desafíos que ella desglosó de una manera precisa, creo que van de la mano de un punto de partida. Y creo que es la parte donde a las mujeres, podemos decir hombres y mujeres, en este caso más las mujeres, no tenemos
esta parte educativa de desarrollarnos en el liderazgo, en desarrollarnos en otras áreas, en otras esferas, la formación de que si llegamos también a un servicio público, cómo debemos de tener la congruencia con los valores y con las obligaciones que marca el artículo 1 constitucional y que todo va de la mano. Claro. ¿Sí? Desarrollarnos con un liderazgo va encaminado a valores, a educación, va encaminado a hacer las cuestiones justas y congruentes. Totalmente. Y esto nos llevaría a cumplir quienes se encargan del apartado de investigación de la justicia, a cumplir con sus obligaciones para evitar, o por lo menos para tener unas investigaciones con la perspectiva correspondiente. La perspectiva de solo género como, que tanto solo como decíamos. un pequeño ejemplo. Cuando tenemos una formación, se puede ver muy bien, complementado muy bien. este desafío. Les estoy cortando el tiempo porque todo está muy interesante. Agradezco a nuestras invitadas y a las personas que nos están viendo por su atención. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego.